Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Sebring en la serie de producción cíclica. Y voy a participar a bordo del Shelby GT500 de 1967 con una configuración de poder equilibrada, usando su motor de serie, el V8 de 7 litros aspirado, con neumáticos deportivos, amortiguación y barras deportivas y asistencia aerodinámica para que el coche no se me derrape en las curvas. Y de esa manera vamos a conseguir buen desplazamiento, buena aceleración y suficiente estabilidad y comunicación con el asfalto para superar a los rivales que están usando en su mayoría neumáticos de calle o neumáticos de serie que aportan poca tracción, poca estabilidad al coche y, como ya les mostré en el video anterior, lo más importante en Forza Motorsport es la adherencia, la estabilidad del coche, hacer la rotación sin derrapes, sin deslizamientos que puedan afectar los tiempos de vuelta. Como puedes ver, muy pronto nos metemos en el podio, ya metidos en la tercera plaza, persiguiendo la estela del Camaro del compañero SJC Jenko, que trata de escaparse, mientras que el líder, Wailing Mist, que está conduciendo otro Shelby GT500, está buscando una brecha, aumentar esa brecha para dominar el circuito. Es una carrera corta de apenas 4 vueltas, 4 rondas, 4 oportunidades para poder conseguir la victoria. Así que no me puedo equivocar, tengo que aprovechar todas las cualidades de nuestra configuración de tuneo para avanzar rápidamente y aprovechar cualquier deslizamiento, cualquier equivocación que cometan los compañeros y superarlos sin resistencia y sin complicaciones. Como puedes ver, los dos coches se están derrapando fuertemente en cada curva y eso nos da la oportunidad de acercarnos lo suficiente. El Camaro de Jenko hace el adelantamiento por la derecha, lo deja neutralizado. El Shelby trata ahora por la parte profunda, pero se está quedando corto en espacio. Ahí hubo un pequeño contacto, nada grave, y ahora aprovecho para atacar también por fuera, por la derecha, en la salida de la curva. Salgo con mejor impulso. A pesar de que tenemos potencia similar, logro avanzar y le estoy dejando pasmado de momento, sin posibilidades de recuperarse, mientras tomo la transferencia, aprovechando todo el balance que me dan los neumáticos deportivos para evitar que el coche se me vaya de cola, mientras que el compañero del Camaro tiene muchas dificultades para poder dominar la curva y allí casi se va en trompo. Logró recuperarlo en la salida. Recuerda que estos son coches pesados que son difíciles de gestionar y balancear, pero si logras hacer configuraciones adecuadas al circuito en el que vas a participar, por supuesto que los resultados serán mucho más satisfactorios. Mira, aprovechando la tracción de nuestro Shelby, mientras que él se va derrapando, logro hacer el rebase desde afuera sin problemas. ¡Qué barbaridad! ¡Qué buen dominio de nuestro coche en el circuito! Apenas en el desarrollo de la segunda vuelta nos consolidamos en la primera posición, con la esperanza de poder mantener el ritmo hasta el final y así llevarnos la victoria. ¡Opa! Se empieza a poner violento el compañero Jenko, me da un contacto peligroso en la parte de atrás. No sé si es que está teniendo dificultades con la frenada o lo está haciendo a propósito. Vamos a ver en esta curva. Y lo vuelve a intentar. Otro contacto peligroso en el costado. Parece que su intención es hacerme trompear, pero ahora con mayor razón tengo que escaparme de ese lote para consolidar la victoria. Ya estoy descontando más de 3 segundos a la vuelta anterior. Esa es otra cosa importante, que a medida que vamos cogiendo ritmo en el circuito, dominamos las curvas, vamos a mejorar cada vez más esos tiempos, descontando milésimas y segundos a cada vuelta. Y mientras que ese tiempo se ponga en verde y los sectores se pongan en verde, quiere decir preciso que tú estás mejorando tu tiempo, y ahí es donde tenemos que centrar nuestra atención, como en este caso, que sigo mejorando, voy descontando más milésimas, así que por ahora la cosa pinta bien. Ya le estoy sacando más de un segundo al compañero del Camaro Jenko, mientras que está siendo perseguido muy cerca por Wailing Mist 5864, que va conduciendo el otro Shelby. Vamos a ver esa pelea de cerca. Y aquí estamos viendo la cámara de Wailing Mist en el Shelby GT500, cómo está tratando de acercarse a la estela del Camaro de Jenko, mientras le está acechando, le persigue Jarvos Murph en otro Mustang que parece que es más ligero en el ataque de las curvas y se le pega
para aprovechar el rebufo, mientras que Wailing aprovecha toda la aceleración para despegarse en cada recta, en cada sector pequeño de velocidad que tenga a disposición, mientras que el Camaro de Yenko sigue teniendo muchos problemas con la estabilidad del coche y se le derrapa, se le va mucho la cola en cada curva, mientras que el Mustang de Jarbos aprovecha esos deslizamientos para atacar por dentro, pero se está quedando corto en cada yaque, mientras que el Shelby aprovecha la aceleración y estamos en el sector de velocidad y mira cómo lo supera sin problemas, mientras sigue acercándose en un costado a ver si tiene chance Wailing de arrebatarle la segunda posición a Yenko en el corte. Vamos a ver qué pasa en la frenada. ¡Uy! El Camaro le corta, le cierra el paso para no dejarle pasar y cerró allí tanto que se fue largo en la frenada y se puso él solito en problemas, y Wailing lo aprovecha para adelantarle sin mayor resistencia justo en la recta de las emociones, mientras que Jarbos intenta nuevamente superar al Shelby. Nuevamente queda superado por la potencia de esta bestia. Así que ahora el compañero Wailing se mete en la segunda posición. Así que por ahora hay dominio en el circuito de Sebring de los dos Shelby. Upa, esto se está poniendo bueno, mientras que el Camaro pierde estabilidad, se queda atrás y Jarbos lo aprovecha para arrebatarle el lugar en el podio. Y ahora cambiamos a la cámara de Yenko, que está ahora tratando de recuperar el terreno perdido. Quiere frenar más tarde que Jarbos. Se mete a las bravas, le da un golpe, le da un empujón, se abre camino, pero aún así Jarbos aguanta el impacto y trata de defender y le trata de trancar el acceso por dentro, justo en el límite del piano. Se está poniendo cada vez más violento Yenko, se pone nervioso, quiere adelantarlo como sea y ahora lo intenta sacar. Se cerró Jarbos y este aprovechó para hacerle una maniobra sucia y lo sacó del circuito. Todavía no sé descifrar si esto fue en defensa propia, si fue responsabilidad de Jarbos o si este compañero tenía ganas de hacer la maniobra sucia. Aún no lo tengo claro, no sé qué opinan ustedes. Y cuando estamos desarrollando los últimos giros de la carrera, me sorprende ver que en la tabla el sistema no penalizó a Yenko por esa maniobra cuestionable, pero sí penalizó a Jarbos Moore con un segundo 300 milésimas. Así que parece ser que la responsabilidad principalmente la tuvo Jarbos, que intentó bloquear el acceso de Yenko y el sistema lo tomó como una maniobra cuestionable, una maniobra sucia de su parte, y Yenko lo sacó del circuito buscando el espacio para hacer el adelantamiento. Y por supuesto que se vio que hizo una maniobra a propósito, pero también es verdad que Jarbos no pudo controlar el coche en ese giro y se fue de largo sin la capacidad de poder controlar su coche. Así que nosotros estamos cerrando la carrera con una ventaja de casi 5 segundos en relación a Wailing Nis, que también va penalizado con 600 milésimas, pero eso fue porque se salió de los límites de la pista. Y como puedes apreciar, esta configuración funcionó de las mil maravillas. Configuración mecánica que, como siempre, se las dejo en la descripción del video en detalle, y la recomiendo en esta categoría, en esta clase de 400, para este tipo de carrera intermedia de velocidad. Y cerramos la carrera con la victoria, escalando 7 posiciones con el mejor tiempo de vuelta del circuito, 2 minutos 33, 502 milésimas. Esta es una prueba de que crear configuraciones de potencia también se pueden aprovechar siempre y cuando elijas bien el circuito donde puedas usarla con libertad y aprovecharla al máximo para buscar un buen resultado.